El mayor drama en la historia del ajedrez incluye especulación de vibraciones anales y demandas de más de 100 millones de dólares. ¿El que fue? Esto es Polémica Stream. Vamos a ver el detalle del mayor drama del ajedrez moderno que ocurrió entre Magnus Carlsen, Haru Nakamura y también Hans Niemann. Cómo arrancó todo esto hasta finalmente la demanda de Hans y si esa demanda realmente tiene chance o cuánto chance tiene obviamente de perjudicar a Magnus Carlsen. 4 de septiembre de 2022 arranca todo este tema, arranca en la Copa Sinquefield, un torneo muy prestigioso en San Luis, en Estados Unidos, y donde el campeón mundial Magnus Carlsen se enfrenta a la estrella creciente Hans Niemann en la ronda 3. ¿Qué pasa? Vamos a hablar un poquito de eso después, pero ahí fue donde ocurrió, digamos, empezó toda la polémica. Un poco de background, un poco de perspectiva para que tengamos de Magnus. Magnus es noruego, ha sido el rey del ajedrez moderno en los últimos años, pero lejos. Tenemos acá, ha ganado infinitos torneos, o sea, ha sido campeón por muchas veces y siempre se ha mantenido en lo que es la tabla de arriba. Casi nunca pierde. Y desde 2013 ha sido el campeón mundial, digamos, indiscutido porque siempre está arriba con su puntaje. Al jugar contra Hans, él venía con una racha de 53 juegos sin derrota, mientras que Hans venía tranqui, venía creciendo en popularidad, venía con un ranking tranqui, pero 300, 400 puntos por debajo de lo que es el ranking del mismo Magnus Carlsen. 3 semanas antes, el joven había ya vencido a Magnus en un torneo de Rapid, en un torneo que era más de como online, entonces jugaba cada uno en una computadora, pero frente a frente, en un torneo de cripto, y ya le había ganado, pero le ganó una sola vez a Magnus. Ya a Magnus le parecía como raro, pero eso creó un precedente. Después Magnus termina ganando, digamos, la serie completa 3-1, pero ese, digamos, fue el precedente de lo ocurrido. Pero lo que le quiero mostrar es el juego. Después de eso sí empezó lo que les comenté de San Luis y tenemos acá el detalle de cuál fue la partida, como para que se den una idea. Estaban en San Luis, empezaron a jugar y se complica, ¿no? Porque ya viene como historia, Magnus no se siente bien, y empieza el juego, aquí tienen un poquito la plataforma, si son expertos en ajedrez pueden un poco analizarlo o pueden pausar el video para ver el detalle, pero en principio lo que ocurrió es que de repente una movida de alfil de Hans fue como rara, fue como algo que un humano no haría normalmente, y fue lo que le permite tener la ventaja incluso con negras a Hans. Entonces, normalmente con negras tú te defiendes, pero Hans estaba atacando, hasta que finalmente tiene un peón menos Magnus y Hans empieza a dominar y empieza a presionarlo de una manera increíble, como que uno de los juegos más clean de la historia y a hacerle a Magnus lo que normalmente Magnus le hace al resto de los competidores, esta presión implacable que termina obviamente por mermar por completo a Magnus y finalmente sacarle todo el provecho para hacerle un jaque mate, digamos, para que se retire Magnus directamente de la competencia. Entonces, eso arranca primero. ¿Qué pasa? Justo después de esto, justo después de que esto ocurre, justo después de perder, Magnus se va. Dice, bueno, yo me retiro. Yo no juego más, me retiro de la competencia. Empezó la gente a decir, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? No sé qué. Y ahí Magnus tuitea más adelante, digamos, esto, que es como un tweet, acá creo que lo voy a poner más grande para que lo vean, es como un tweet de Mourinho, donde Mourinho dice, si hablo me meto en problemas. No puedo hablar porque si hablo me meto en problemas. Mourinho diciendo, si hablo me meto en problemas, así que no voy a hablar. Eso es lo que dice Magnus. Entonces, ¿qué opina la gente? La gente empieza a opinar, no, debe ser que hizo trampa Hans. Entonces empiezan a verificar, a ver todo lo que es el pasado de Hans y se dan cuenta que él sí había, digamos, hecho trampa en algún momento, y los medios empiezan a especular un montón. Después el torneo empieza a hacer cambios en base a esto, empieza a retrasar la transmisión 15 minutos para, por si acaso hay trampa, que no tengas chance de avisarle de alguna forma a alguien. Y cuando Hans jugaba con inteligencia artificial, desactivaron el Stockfish, desactivaron la inteligencia artificial que normalmente usan para ver cuál es la jugada más óptima versus la jugada de la persona. Porque si dejan al robot, capaz alguien le puede decir a Hans de alguna forma qué hizo el robot. Entonces, esto es lo que no querían permitir. Incluso los medios empezaron a especular que se habían usado vibraciones anales para saber qué jugar por el presidente, digamos, que había hecho trampa. Esto es terrible. Y bueno, acá ven que a Hans lo revisan y le revisan las nalgas, o sea, le revisan a ver si tiene algo eléctrico o algo, digamos, de metal, digamos, en su parte posterior, que obviamente degradando un montón al chabón. El chabón caretabla sigue jugando, pero bueno, esto es duro, digamos, de ver qué ocurra. No detectan nada, siguen jugando el torneo y bueno, resultados normales en el torneo. Tampoco fue que pasó algo espectacular, simplemente quedó el precedente de que Magnus se retira y se cree entonces
de que él hizo trampa. Entonces, todos los medios, el Wall Street Journal, no sé qué, empiezan a especular de que capaz hizo trampa. Y luego aparece nuestro amigo Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura es también muy, muy bueno en ajedrez. Capaz no es top 1, pero fácilmente está en el top 5 de los jugadores de ajedrez. Ahora es más streamer. Fue parte de, o es parte de TSM, no sé si es parte todavía. Y el chabón empieza a analizar lo que son todas las partidas de Hans y empieza a ver o a compararlas, digamos, con el robot. Entonces, se pone a ver todo lo que sucede y se pone a ver, bueno, ¿qué haría el robot? ¿Qué hizo Hans en la partida? ¿Qué haría el robot? ¿Qué hizo Hans? Y se da cuenta que la correlación de Hans con el robot es casi de 1 a 1. Cosa de que si tú ves, no sé, a un chabón supercampeón del mundo, capaz tiene 1 o 2 partidas en su vida con más de 90% de correlación con un robot y probablemente, no sé, 10, 11 partidas con más de 85%. Hans tenía, no sé, 90% en todas y tenía un par de partidas con 100%. Especialmente online. Es como que empezó, digamos, a analizar mucho lo que son las jugadas de él. Obviamente online es mucho más fácil hacer trampa, no es tan fácil hacer trampa en vivo porque hay muchas más regulaciones y obviamente online estás ahí tranquilo y tú puedes estar con el robot al lado y haciendo todo el detalle. Pero deja también la puerta abierta Hikaru Nakamura para el detalle. También está con Lex. Lex es un podcaster, digamos, que es muy, muy famoso también. Y hace entrevistas a mucha gente en In this principio. Y world acá of top entrevistó grandma, a am I going to Nakamura play? y le And preguntó qué tan so you probable just es have this que in your haya hecho pocket. It's basically trampa Niman. Y your Nakamura smartphone has dice que this no only sabe, que it la verdad es really que no sabe, seems like pero que le because pareció it raro. Que es muy, muy raro, que no hay evidencia de que sí, pero tampoco hay evidencia de que no. Así que como que sigue tirando la espinita, sigue tirando como comentando sobre lo que el resto dijo, sobre lo que dijo Magnus, sobre lo que dijo chess.com. ¿Y qué pasa? Después de todo esto, Magnus dice, bueno, yo no juego más si el chabón juega. Entonces, chess.com primero hace un reporte, digamos que es un reporte de 72 páginas, averiguando o digamos viendo toda la historia de Hans para analizar, digamos, si hizo trampa o no. En el reporte ven más que nada cosas online y se dan cuenta de que sí, de que tiene una correlación alta, capaz, en algunos juegos o cosas raras, que parece que fuese una máquina jugando, pero ninguna información definitoria. O sea, no hay nada que tú digas, sí, es verdad, el chabón hizo trampa. Pero ¿qué pasa? Chess.com dice, bueno, pero como tú hiciste trampa en el pasado y ya lo admitiste, porque él admite que hizo trampa 2 veces en el pasado, cuando tenía 14 y 16 años por ahí, él lo admite, entonces chess.com le dice, mira, por tu historial, si quieres juega en vivo, pero en chess.com no vas a poder jugar. A menos por ahora. Después, si quieres, hablemos, conversemos y vemos si te quitamos el baneo. Pero se complica, o sea, ya la cosa empieza a ser de mayores. Y no solo esto, sino que empieza todo el tema de Hikaru Nakamura y Hans tuitea. Dice, Hikaru se juega a la víctima, pero parece olvidar dedicarse horas al streamer criticando mis entrevistas, con insinuaciones frívolas y capaz se merece algo de culpa o accountability por lo que dice. Y al menos tiene 42% más de sub. O sea, Hikaru Nakamura empieza a hacer un drama muy, muy grande del tema y indirectamente acusar a Hans de trampa. No directamente realmente, simplemente diciendo, bueno, según Magnus hizo trampa, según chess.com lo banean. Entonces, como acentuando la idea de que él está, digamos, complicado. También dice que él trató de que lo entrevistaran. O sea, Hans comunica a Hikaru Nakamura, che, entrevístame y charlemos. Y nunca lo tomó, como que ni siquiera escucharon, digamos, su situación o su data del detalle. Entonces, ocurre esto, después Magnus dice, bueno, si él juega, yo no juego, entonces lo sacan a Hans Niemann también de torneos grandes, de torneos oficiales grandes, importantes. Entonces, está baneado de chess.com, que es la plataforma online más grande y donde hay un montón de cosas porque está todo el mundo cripto, entonces hay un montón de dinero por ahí. Y aparte lo banean de los torneos importantes donde también estás en vivo y te sirve más como para fama y para obviamente ganar algún premio monetario con el detalle. Entonces, ¿qué hace Hans? Dice, bueno, yo esto no me lo calo, así que los demando. Hace una demanda colectiva, una demanda donde, o sea, una demanda conjunta, que es que él demanda a Magnus Carlsen, demanda a chess.com y demanda a Hikaru Nakamura por difamación y por otras cosas también, pero principalmente difamación, porque y por 100 millones de dólares. Él lo que dice es, debido a todo lo que estos tres me hicieron, sin pruebas, porque es verdad, no hay pruebas definitorias, me arruinaron la carrera. Entonces el chabón dice, a futuro yo pude haber ganado más de al menos 100 millones de dólares y ahora no me lo permiten por todo este problema. Entonces los demando. Controversia también, no han salido a pronunciarse la gente. Chess.com se salió a pronunciar y dijo: no, yo no lo baneé definitivo a Hans, simplemente queremos hablar con él y por ahora está baneado, pero queremos hablar con él y solucionar los problemas. Como que Chess.com ahí un poquito lavándose las manos.
Hikaru Nagamura dice, pará, pero yo no dije nada, yo nunca dije que él hizo trampa. O sea, yo simplemente opiné de lo que viene ocurriendo. Y Magnus Carlsen no ha dicho nada. El chabón está calladito la boca, tranquilito. ¿Qué pasa? Vi un video, Jake Lushi, si no lo conocen, es un chabón que hace como noticias de esports. Yo se lo sigo mucho porque tiene muy buena información. Y él habló con un abogado. Y el abogado lo que dice es, lo que dice el abogado es que en cuanto a Hikaru Nakamura, hay casi nada de chance de que tenga problemas legales, porque Hikaru Nakamura lo que hizo fue reaccionar a lo que venía ocurriendo. Si tú reaccionas a algo que viene ocurriendo y otra persona dice que este hizo trampa y tú simplemente citas eso, no deberías ponerte en problemas o no es tan fácil que te metas en problemas. La única forma que te metas en problemas es ponerle que Magnus dice que él hizo trampa. Imagínate que Magnus dice que Hans, yo sé que Hans hizo trampa y Hikaru Nakamura sabe que Magnus miente, o sea, sabiendo que Magnus está mintiendo, porque tengo pruebas de que está mintiendo, igual digo que es verdad lo que él dice, o que él dijo eso, como que esa sería una difamación indirecta, pero es súper imposible o súper difícil de comprobar. En cambio, chess.com sí afectó negativamente a Hans, a menos el corto plazo, quitándolo y obviamente jodiendo su imagen o maltratando su imagen para que no tenga posibilidad de participar en sus torneos online. Y obviamente, al banearlo él, el resto de la comunidad dice, para, cuidado con este chabón. Y Magnus más fuerte aún, porque Magnus dice, no voy a participar si participa este chabón. Y eso es muy duro, porque Magnus es el número uno y es el que tiene más, digamos, presencia y todo el mundo quiere que esté Magnus porque te da un montón de marca. Entonces lo sacaron completamente de lo que son estos torneos internacionales importantes. Este fue el detalle. Recuerden suscribirse al canal. Voy a estar atento de las novedades también que ocurra con esto. Y recuerden, supere sus límites en la vida y en el stream. Nos vemos en las ranquecitas. ¡Vamos!